Una vez finalizada la jornada, aquí en el canal, como siempre, toca analizar lo mejor de esta. Así que hoy en minuto 87 analizamos lo mejor de la jornada 24 de la Liga EA Sports. Bueno, bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos de nuevo con las claves, que el vídeo de las claves de la semana pasada no lo pude hacer, así que sin más dilación vamos a empezar con el partidazo, donde ha habido varios partidos buenos. Me podía haber quedado con ese Barça-Girona, que fue bastante divertido. También me podía haber quedado con ese Español-Celta, que fue bastante divertido también. Pero bueno, yo me he decidido quedar con ese Real Madrid 4, Real Sociedad 1. No creo que fuese el partido más divertido, me lo pasé mejor viendo los otros dos que he dicho anteriormente, pero sí que es cierto que era un partido que prometía, que también fue divertido y que sobre todo enfrentaba a dos equipos que están en un buen momento. Sobre todo la Real estaba en un momento brutal y bueno, consiguió llevarse la victoria el Real Madrid, que sin hacer un partido brillante de nuevo volvió a ganar y ya se ha puesto líder. Hoy jugará Champions contra el Benfica, veremos a ver qué pasa. Y continuamos con la imagen donde ha habido varias cosas para elegir, pero bueno, yo lo tenía bastante claro con qué me tenía que quedar. Me podía haber quedado con esa lesión de Pablo Martínez, con que Murici ha sido premiado jugador del mes, de esto me apetecía hablar, o con esa tensión del derbi valenciano. Pero bueno, yo me tenía que quedar lógicamente con esos gestos de toda la jornada contra el cáncer, ya que sabéis que hace nada fue el día del cáncer, bueno, ha sido este finde, y vimos unos cuantos gestos por parte de la mayoría de equipos de la liga que creo que fueron bastante bonitos y significativos. Pero bueno, sin más dilación, continuamos con el gol, donde podía haberme quedado con ese golazo de Quique García, con ese gran gol de Fede Valverde, con el de Murici o con el de Jaureguizar. Pero bueno, yo me he decidido quedar con este de Ramachani que estaréis viendo por aquí. Ya digo, ha habido buenos goles y este de Ramachani a mí personalmente fue el que más me gustó. Además fue completamente decisivo para que el Valencia se pudiese llevar los 3 puntos, así que premiamos ese gol de Ramachani. Y continuamos con la liada, donde me podía haber quedado con el partido en general y con los fallos de Álvaro Rodríguez, que falló varias ocasiones clarísimas. Jugó bien, pero falló en muchas ocasiones. Con ese penalti cometido por Dinhausen, que sigue en un momento muy complicado. Con el partido de Aramburu, que cometió 2 penaltis. Sabéis que no hablo de los árbitros aquí. No entro en si fueron penaltis o no. Pero bueno, al final la realidad es que hizo un partido bastante flojo y cometió esos 2 penaltis que señaló el árbitro. Me podía haber quedado también con el partido en general de Banat, que creo que falló varias ocasiones bastante claras, con ese penalti fallado por Lamine Yamal o con el penalti precisamente cometido por Daley Blind a Lamine. Pero bueno, yo me he decidido quedar con Juanlu. Ya digo, había donde elegir, pero al final creo que la expulsión de Juanlu era la acción más significativa de este finde, porque al final no puedes cometer esas 2 faltas, esas 2 entradas bastante duras, nada más empezar el partido y acabar expulsado en el minuto 16 dejando a tu equipo con no menos. Creo que eso condenó al Sevilla completamente y tenía que meter como liada a Juanlu esta semana. Y vamos a finalizar con el dato donde a lo mejor se me ha escapado alguno, no había demasiada cosa. Me podía haber quedado con ese primer partido de titular de Hugo López en el Villarreal, con el debut de Nacho Pérez en el Levante, pero bueno, yo me he decidido quedar con que el Getafe consiguió la victoria contra el Villarreal 6 años después y 8 años después en el Coliseum. Hizo un partido, bueno, el Getafe hizo su partido, ya sabéis, el Getafe al final tiene sus métodos, es un equipo que sobre todo va a presionar arriba, se encarga de desquiciar al rival. Creo que hizo un partido muy bueno a su manera contra el Villarreal, y el Villarreal es que prácticamente no generó nada, hizo un partido bastante flojo, así que mencionamos ahí el Getafe, que creo que se lo merecía. Y ya estamos aquí como siempre con el 11 ideal. Bueno, esta semana 4-4-2 y sobre todo, bueno, sabéis que siempre meto un representante por equipo que haya ganado. Siempre lo hago así y esta semana no va a ser menos, pero hay muchas apariciones nuevas. De hecho, solo repiten 2 jugadores, lo cual me parece bastante interesante. Pero bueno, vamos con la portería, donde creo que estuvo bien Batalla, estuvo bien Dimitrievski, incluso estuvo bastante bien Joan García. Bueno, hizo una exhibición de partido, pero claro, al final Barça perdió. Así que yo he decidido escoger a un futbolista de Osasuna que no había entrado ninguna vez en el 11 ideal en lo que va de temporada. No me lo explico cómo, porque es un auténtico porterazo, que no es otro que Sergio Herrera, que hizo 5 paradas, 1 con 11 goles evitados y 2 de 2 en salidas. Sergio Herrera, bueno, ya sabéis, es un portero que se dice que está un poco loco. Es verdad que en algunas acciones a veces se le va un poco la cabeza y creo que por eso se piensa que es peor portero del que es, pero es que en los últimos años lleva siendo uno de los mejores porteros de nuestro fútbol y es un porterazo muy sólido que lleva años y años dando puntos a Osasuna. Ya digo, esta temporada le hemos mencionado en varios onces, nunca había entrado en el 11 ideal, lo cual puede resultar
bastante extraño, pero bueno, este finde tenía que entrar sí o sí porque creo que hizo un partidazo que le valió a Osasuna para puntuar contra el Elche, que fue bastante superior. Vamos con el lateral derecho, donde no había mucha competencia. Yo creo que únicamente estaba entre dos, pero creo que uno hizo una actuación bastante superior a la del otro. Trent Alexander-Arnold era el que podía haber metido, que hizo un gran partido con una asistencia. Y bueno, creo que puede ser un faro de luz para el Real Madrid. Creo que si le empieza a meter en dinámica Arbeloa, con la calidad que tiene y el golpeo que tiene, creo que puede sumar bastante. Pero bueno, yo me tenía que quedar por primera vez en el once ideal con un futbolista que este año está bastante peor que el año pasado. Para mí el año pasado fue el mejor futbolista de su equipo y no es otro que Andrei Rachiu, el lateral derecho del Rayo Vallecano, que hizo una asistencia, 9 recuperaciones y 2 intercepciones. Gran partido de Rachiu, que ya digo, el año pasado para mí fue el mejor futbolista del Rayo y este año, estando bien, me parece que tuvo un inicio algo regulero, pero esta semana tenía que entrar porque hizo un gran partido. Y vamos con los centrales, donde ha habido buenas actuaciones, la verdad. Me podría haber quedado con Vigas, que hizo un buen partido, o con los centrales del Girona. Blin me pareció que hizo un partidazo. El problema es que cometió un penalti, entonces ese penalti hace que no pueda entrar. Y Víctor Reis creo que hizo un partido también brutal, pero bueno, yo me he decidido quedar por un lado con el MVP de la jornada, que aparece por segunda vez en el once ideal, que no es otro que Nobel Mendy. Hizo un partido brutal, o sea, ya en directo su partido me pareció espectacular, pero es que si veis las cifras flipáis. Un gol, 10 contribuciones defensivas, 2 de 2 entradas, 6 despejes y 4 recuperaciones. Partido colosal de Nobel Mendy, que fue una de las razones en parte por las que el Atlético de Madrid no generó prácticamente nada contra el Rayo Vallecano. Y a su lado he metido a un futbolista que me gusta particularmente mucho y que le vemos en todos lados, en el centro del campo, lateral derecho, central, y ayer jugó de lateral izquierdo, que yo nunca le había visto ahí, pero bueno, le podemos poner de central, porque ha jugado muchas veces ahí. No es otro que Arnau Martínez, que me pareció que hizo un partido contra el Barça brutal, en la defensa del área, luego con balón, hizo un partido completísimo. De hecho, pensaba que el primer gol del Girona dio en la asistencia, es cierto que no da en la asistencia, pero aún así hizo 15 contribuciones defensivas, 7 despejes, 3 tiros bloqueados y 3 recuperaciones, ya digo. Partidazo de Arnau, que tampoco había entrado nunca y eso que está haciendo un gran año. Y finalizamos esa línea defensiva con el lateral izquierdo, donde, bueno, había competencia, podía haber metido a Yuri, a Germán Valera, que sabéis que me encanta, el futbolista murciano, el Elche, que está haciendo una temporada sensacional, pero bueno, yo me tenía que quedar con un representante del Getafe, que estaba ahí con otro. Creo que la representación del Getafe esta semana estaba entre el lateral izquierdo o un delantero que mencionaremos luego, pero Juan Iglesias hizo un gran partido, una asistencia, 15 contribuciones defensivas y 10 de 18 duelos en el suelo. No soy particularmente fan de Juan Iglesias, pero creo que hizo un gran partido este finde, que lo redondeó con una asistencia y había que premiarle. Y continuamos con el 11, vamos con esa banda derecha de este 4-4-2, donde únicamente había un nombre que es el que ha entrado, hizo un partido brutal y no había competencia, así que me he decidido quedar con Ilias Akomach, este futbolista que siempre me ha encantado, pero el problema que tiene es el mismo de siempre, las lesiones. Está siempre lesionado, pero cuando está en forma es un futbolista brutal, canterano del Barça, estaba en el Villarreal y se ha ido cedido 6 mesecitos al Rayo y de momento ya los primeros partidos está teniendo un impacto brutal. Hizo una ocasión clara creada, 3 de 4 regates y 8 de 10 duelos en el suelo. Para mí no fue el mejor jugador de ese partido, ya he dicho antes que fue Nobel Mendy, que además es MVP de la jornada, pero Ilias en ataque fue el más determinante y estuvo constantemente generando peligro. Así que creo que era muy justa su aparición. Pero bueno, vamos a continuar con el centro del campo, donde aquí sí que había mucha competencia. Me podía haber quedado con Febas, con Darder, pero perdió el Mallorca, con Arambarri, que marcó ese gol de penalti, hizo un gran partido, con Fornals, que estuvo muy bien, con Valverde, que estuvo muy bien y marcó un golazo, o con Óscar Valentín, que creo que hizo un partido tácticamente brutal. Pero bueno, yo me he decidido quedar con otro que hizo un partido tácticamente brutal, que fue Marc Roca, que hizo 11 contribuciones defensivas, 4 de 8 duelos aéreos y 9 despejes. Me encantó el partido de Marc Roca, que nunca había entrado tampoco. A mí es un futbolista que me gusta, pero me gustan más otros del Betis. Me gusta más Altimira, me gusta más Fidalgo. Bueno, los primeros partidos de Fidalgo me están encantando, me está gustando más Fidalgo. Hay otros futbolistas que me gustan más que él, Fornals también, pero bueno, Fornals está a otro nivel. Pero este fin de estuvo muy bien Marc Roca. No he visto que se lo haya reconocido mucha gente y yo creo que hay que reconocérselo porque hizo un gran partido. Y a su lado, como representante del Athletic, Mikel Jaureguizar, y a su lado, como representante del Athletic, Mikel Jaureguizar, que hizo un gol, 2 de 3 entradas y 5 de 10 duelos en el suelo. Se retiró lesionado, tampoco me parece que hiciese un partido colosal, pero es que el Athletic en general no creo que
hubiese ningún nombre que sobresaliese demasiado, así que creo que era justa la entrada de Jaureguizar. Y continuamos con esa banda izquierda donde me podía haber quedado con Bryan Gil, que me encantó su partido. Creo que interpretó el partido contra el FC Barcelona a la perfección, con ese gran partido de Fran Pérez o con ese gran partido de Tomás Lemar. Los tres podían haber entrado y lo hubiesen merecido, pero me he quedado con un futbolista que no ha aparecido nunca tampoco y sobre todo en las últimas jornadas se está saliendo y lo está mereciendo. No es otro que Abde, el canterano del FC Barcelona y futbolista del Betis, hizo un gol, 6 faltas recibidas y 9 de 15 duelos en el suelo. Partidazo de Abde que ya digo, está sobre todo desde que ha vuelto de la Copa África a un gran nivel y se merecía entrar. Y finalizamos con los dos delanteros, con esa doble punta. Podía haber entrado Tony Martínez, Quique García o Satriano, que es el delantero del Getafe, que es el que he mencionado antes, que podía haber entrado. Pero bueno, yo me he decidido quedar por un lado con Ramachani, que hizo un gol en 0,1 expected goals, es el gol que he elegido antes, un pase clave y 1 de 1 en centros. No hizo un partido brutal, no hizo un partido colosal, igual que el Valencia, pero bueno, sabéis que siempre meto un representante por equipo y al final Ramachani con ese golazo abre la lata y le da los 3 puntos al Valencia, así que creo que era bastante justo premiarle. Y a su lado aparece por tercera vez en el 11 ideal, los únicos que repiten son, bueno, Vinicius Junior y Nobel Mendy. Vinicius Junior, fuera de las polémicas, hizo un gran partido, hizo 2 goles, 2 penaltis provocados y un pase clave, y sobre todo esa sensación de que estuvo generando peligro constantemente. Yo creo que fue el mejor futbolista del Real Madrid y uno de los mejores futbolistas de la jornada y se merecía entrar. Y finalizamos con el entrenador, donde me podía haber quedado con Arbeloa, porque su Madrid ganó 4-1. Me podía haber quedado, bueno, había bastantes nombres, me podía haber quedado con Mitchell, que el partido que hace el Girona contra el Barça me parece súper meritorio. Me podía haber quedado con Corberán incluso, pero bueno, yo me he decidido quedar con Íñigo Pérez, que aparece por segunda vez, si no me equivoco, en el 11 ideal. Y creo que su Rayo, que necesitaba esos 3 puntos como agua de mayo, hizo un gran partido, hizo un partido muy completo, interpretó en todo momento cómo debía de jugar. Al final sabemos que al Atleti le está costando muchísimo en construcción y cuando el Rayo, que no estuvo todo el partido metiéndose atrás ni muchísimo menos, pero cuando se metió en bloque bajo al Atleti le costaba mucho y el Rayo salía con mucha facilidad, sobre todo mediante Ilías Acomat, ya digo. Partidazo del Rayo, que es el que más representantes tiene en el 11 esta semana, incluido su entrenador. Y bueno, hasta aquí el vídeo de las claves, una semana más. Bueno, la semana pasada no lo pude subir, pero ya volvemos a la normalidad con el vídeo de las claves. Hoy creo que algo más corto de lo normal, pero bueno, antes de nada digo vídeos de cara a esta semana. Estoy planeando un TikTok para mi cuenta de TikTok, que siempre la dejo en la descripción, así que estaros atentos de cara, bueno, hoy martes subo este vídeo de las claves, mañana subo el de la quiniela como siempre, como todos los miércoles, y el viernes hay 2 opciones, o que suba ese TikTok, si no lo subiré la semana que viene, o que suba otro vídeo para YouTube, seguramente de la situación de algún club de la liga. Pero bueno, para no perderos nada, suscribiros, activar la campanita y darle like si os gusta este contenido.